Hola, ¿cómo están? No, no sé si quieren preguntar algo, así ya lo registro. Hola, Patricia. Hola Hola, Marcos, sí, Patricia. sí, Una decime. preguntita, Sí. así, ya que habilitaste. Mm, Viste que la otra vez hablábamos de jornada escolar, ¿no? Del horario que tenían los chicos en el colegio establecido. ¿Te mm, acordás? sí. No, te pregunto algo desde el lado de educación física, porque nos pasó y es como que sentimos en algún momento como profe que teníamos esa pequeña grieta gris, ¿viste? Nosotros trabajamos aparte del lugar donde está el establecimiento del colegio Sí. y se suspenden las clases. En realidad, yo siempre soy la que plantea, ¿viste? Porque me generan las dudas, siempre ando leyendo cositas. Y le digo, sale un comunicado donde se suspenden las clases en todo el turno mañana y después en todo el turno tarde, dicen, ¿no? Y no aclaraba. Educación física tiene clases en el predio deportivo, educación física no tiene, generalmente siempre aclaran porque estamos en otro espacio. Ujú. Pero el comunicado a la vez y decía, los docentes no deben concurrir, solamente asiste el auxiliar, por ejemplo, ¿no? Con el directivo, un ejemplo. Entonces nosotros íbamos a trabajar con la incertidumbre de tenemos los chicos, no tenemos los chicos, hablando y después medio que lo planteamos, pero es como que las respuestas no son claras. Entonces yo le decía, era mi punto de vista, ¿eh? Le digo, si dice, sale el comunicado, se suspenden las clases del turno mañana, ¿no? Y no aclaran, nuestros alumnos, cuando vienen a nuestras clases, ¿estamos amparados? Porque no está la ¿Están excepción. amparados por quién? ¿Por Dios? ¿Por el Espíritu Santo? No, por la RT. No, nosotros siempre hablamos, como estamos fuera, es como que siempre nosotros buscamos estar cubiertos por la RT, ¿entendés? Porque a veces Yo pensé que desde el estabas preocupada patio, por los alumnos. Justo que era el día. claro, por los alumnos, Pero me dijiste por claro, la no. RT. La No, RT no es por el nosotros, alumno. no, no, nosotros decimos RT, nosotros estamos preocupados por los alumnos porque trabajamos con ellos en un espacio aparte. Ujú. Y educación Bien, física generalmente, viste, el tema de accidentes y demás, entonces siempre es como que estamos muy alerta en el bien. caso que no sea algo, de tener. Entonces digo, bueno, estaría bueno que cuando comunican y están masivos, aclaren educación física en su horario normal, como porque si no, te vienen la mitad de los chicos, Sí, el sí, te mensaje es entiendo. confuso. Y también te viene la mitad de los profesores porque aprovechan el mensaje confuso. Pero bueno, No, nosotros estábamos, inclusive estábamos en el lugar, no teníamos llave, no habían llegado los bueno. directivos. Bien, primero En hay todo que un caso, pensar, justo hoy vamos a la tratar de palabra. algo de eso. Primero hay que pensar desde las políticas de cuidado. Si vos, la escuela, que es el edificio central, digamos, te cierra las puertas y no va a haber nadie, y vos llegás a tener un accidente, ¿con quién te comunicás, no? Sea tuyo el Eso, accidente, sea de un chico. Eso primero, entonces, me parece que tienen que trabajar como adultos y se supone que profesionales respecto de un acuerdo de todo eso, con el inspector de educación física, el inspector de nivel y los profesores de educación física y el director, y establecer un acuerdo, es decir, qué medidas vamos a tomar ante ciertas situaciones. Pero si ustedes como adultos no pueden tomar eso, es preocupante, digamos, esos chicos están, digamos, en peligro, digamos, ¿no? Ya sea por el bueno, que hace la la nota que, o cualquiera que la interprete como se le dé la gana. Pero bueno, me parece que la que analizó eso, claro, fui yo, digo, para, a ver, acá le digo, nosotros, esta nota tiene que ser clara porque sale de forma masiva y como sí, siempre te enterás a las 22 horas, ¿viste? Tipo de noche, ¿no? sí. Entonces le digo, nosotros recibimos a nuestros alumnos porque vamos a trabajar, porque entendemos Si que vos, puede caer algún chico. Y si vos entonces vos recibiste un decís, alumno, si vos recibiste un alumno, te tenés que hacer cargo hasta que termine su horario. Ya sea, se sientan totalmente, entonces le todos digo, y termina el horario y después sí, seguirán, pero el horario es el horario y si alguien no comunicó lo que debía, se tendrá que hacer responsable. Digamos, ustedes ese planteo, educación física tiene y artística tienen esa posibilidad de estar supervisados doblemente, ¿no? Aunque la realidad es que no tendría que meterse el inspector de educación física, pero como ustedes tienen ahí un hueco, y siempre los inspectores de educación física
como que saltan medio la vía jerárquica y bueno, pueden hacer un planteo ahí, en ese lugar, decir, ¿qué hacemos acá, no? Pero bueno, me parece que esto es una conversación, esto es una conversación de un equipo docente con el equipo de directivo, con un equipo de supervisión y decir, bueno, ¿qué pasan en estas situaciones? La previsión siempre es lo que debiera primar cuando hay chicos delante de la situación. Entonces, si hay chicos, ¿qué vamos a prever? Para cerrar, digo, lo que yo digo al departamento cuando pasó eso, le digo, chicos, bueno, acá lo que tenemos que hacer es hacer una nota, le digo bien, presentarla al equipo de conducción para que ellos nos devuelvan de manera escrita bien cómo se van a manejar, porque al estar tan lejos a veces es confuso. Así que bueno, nada, era esa. Gracias. El tema es, me parece, así viendo a lo lejos, no sé, tendría que estar con todas las partes, pero me parece que no tienen conciencia de la validez del proyecto institucional y que no se trabaja el proyecto institucional en esa escuela, claramente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque un director debe basarse en el proyecto institucional, en su agenda y en su proyecto educativo de supervisión para llevar adelante cualquier acción que se haga en la escuela. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta qué se plantea en el proyecto institucional, bueno, ¿por qué digo que no se trabaja el proyecto institucional? Porque los acuerdos institucionales de convivencia no están planteados, digamos, ya entre adultos y agentes garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no está planteado. O sea, no saben comunicarse, no respetan la norma, las comunicaciones tienen que estar de acuerdo al decreto 300 del 06 o 2200 del 06 y además tener en claro para qué esas comunicaciones que ya son formales van a servir dentro de la escuela. Porque cada escuela tiene una oferta y claramente no se plantea esa oferta. Es decir, yo puedo suspender las clases en el edificio central de la escuela y en los anexos no, porque son edificios distintos, son infraestructuras distintas. Pero claramente los acuerdos institucionales no están trabajados, ni con los docentes, ni con los padres, ni los alumnos, porque ellos también debieran poder comprender que si se suspenden las clases porque los baños no funcionan en el edificio central, eso no quiere decir que en los anexos se tengan que suspender las clases. Pero claramente no están trabajando el proyecto institucional. Por eso pasan ese tipo de cosas. Pero bueno, no pasa solo en dos escuelas, no me acuerdo quién me había hablado, pero pasa en todas las escuelas, ¿sí? Hay los que vayan a rendir, a veces, bueno, esto no se tenía en cuenta como dimensión, pero a partir del 2020, la dimensión comunicacional, antes era considerado algo transversal, pero ahora es una dimensión, y la comunicación de la escuela, la verdad que falla en todos lados, ¿no? Hay una comunicación bastante informal e imprecisa, y que no se puede evaluar de alguna manera esa comunicación. A ver, si algo no se puede evaluar, la verdad es que nos va a llevar a malos resultados. Y la comunicación que se tiene entre el equipo docente y el equipo directivo es malísima, es pésima. Se nota mucho en la actualidad esa falta. Y además la falta de respeto que hay, ¿no?, entre docentes, que me parece terrible, pero bueno, eso está claro, todos los días se ve, todos los días hay alguien que sale perjudicado con todo esto, y a la larga el que se perjudica es el chico, ¿no?, y la familia, que confían, digamos, en el servicio que se debiera prestar. No sé si respondí, pero hay que revisar un montón de cosas. Hay que revisar muchísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Igual todo esto, la verdad que lo que ella planteó tiene que ver con los sujetos estudiantes, que es el tema que yo planteaba hoy, ¿no?, que planteo hoy. Porque en definitiva,
los chicos se perjudican por una mala comunicación de los docentes. Esto, si yo lo quiero trabajar desde el fracaso escolar, nuevamente vemos la falta del concepto de educabilidad, ¿no? Es decir, no se tiene en cuenta ni el método, ni el contexto, no se sitúa la enseñanza, porque no se sitúa respecto de que los chicos han perdido ir a sus clases, digamos, teóricas, si se quiere, y además la práctica, porque podían haber hecho toda una cuestión de trabajo corporal en educación física o cualquier materia que esté en otro turno, en otro lugar, y se lo pierden. O sea, estamos vulnerando el derecho a la educación por una falta de comunicación, ¿no? Por no emplear correctamente una de las dimensiones de la gestión. Digamos, en este caso lo planteamos desde la comunicación, pero hay un montón de veces que los chicos se pierden el derecho a la enseñanza por cuestiones pedagógicas, por cuestiones normativas, por cuestiones políticas educativas, ¿no? Por una falta de proyección del equipo docente y del equipo directivo. Y esto es grave, es muy grave, porque la verdad que no estamos respondiendo a principios constitucionales que tiene el niño, niña, adolescente. Bueno, yo empiezo con lo mío entonces. Primero quería aclarar algo sobre los sujetos de derecho, y si uno se puede preguntar, ¿derecho a qué tienen los estudiantes? ¿Sí? Esto me parece vital, y muchas veces la gente no conceptualiza qué es un estudiante. Si yo lo tomo desde el lado laboral o de trabajo, digamos, ser estudiante es un trabajo, ¿sí? Y para poder llegar a ese derecho y de qué trabaja ese chico, chica, adolescente, ¿no? Y tiene que ver con construir conocimiento. A veces yo diferencio el hecho de educarse y que la escuela enseñe. No sé, a mí a esta altura de mi vida me cuesta mucho pensar que la escuela está educando. Educar es mucho más profundo, tiene que ver con toda una cultura familiar, una cultura social, con conocimientos propios de cada familia, con experiencias que uno va llevando adelante. Y la escuela, la verdad, que no llega a todo eso. Sí llega a enseñar contenidos o conocimientos que están planteados para la escuela. Si se hace bien la transposición didáctica, la escuela enseña ciencias, tecnologías, otras culturas, pero no enseña o no da una educación. Me parece que educación es mucho más profundo, mucho más utópico si se plantea, y muy difícil de poder evaluar si un chico se está educando, ¿sí? Entonces, me gusta pensar más en que la escuela enseña o debiera enseñar o debiera construir conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque los mismos diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, que son prescriptivos, que están, digamos, diseñados para un tipo de alumno, la verdad que desde un poder hegemónico, pero bueno, es una provincia, tiene su ideología, tiene sus particularidades, y está bien que eso suceda. El tema es que nosotros debemos hacerlo desde un pensamiento crítico. ¿Por qué? Por la diversidad de alumnos que tenemos, ¿no? Las diversidades de culturas, las diversidades sociales, las diversidades económicas, financieras de cada pibe, etc. Entonces, planteándolo según lo que dice, o lo que decía el marco general de la política curricular y lo que dice la ley de educación respecto de qué es un currículum, y dice en algún párrafo por ahí de alguna norma que es un bien cultural. Y si nosotros nos ponemos a pensar que lo que estamos haciendo es repartir un bien cultural, que es el conocimiento científico, tecnológico, lo van a encontrar también que están los fines de la educación en uno de los últimos incisos,
Y pensando en Aristóteles, que él plantea que la justicia social es repartir los bienes, él no define qué bienes, pero bueno, tenía que ver con un botín, repartir los bienes de manera equitativa. O sea que nosotros como agentes garantes, seamos un maestro, un profesor, director, inspector, lo que fuese, debemos responder a la justicia social. Ese es el primer inciso del artículo 16, que tiene que ver con los fines de la educación y que habla de inclusión, calidad, equivalentes de alguna manera a la justicia social. Entonces, si yo estoy repartiendo bienes de manera equitativa, tendría que ver de manera pedagógica y política que si un chico no está accediendo al conocimiento, y hay una falta de garantías de mi parte, porque ese chico, si bien yo detecto, porque muchas veces pasa que los docentes hacen diagnósticos, etcétera, y detecto que un chico no está comprendiendo algunas cosas o no puede llegar a esos conocimientos, no lo trabajo luego desde mi planificación. Entonces, no estoy garantizando eso que debiera darse, que es el acceso a la cultura, el acceso al conocimiento. Ahí se define este sujeto estudiante como sujeto de derecho. Nosotros podemos ver toda la ley de promoción de derechos del niño, niña y adolescente, pero sobre lo que nosotros somos responsables es sobre la parte educativa, la parte del conocimiento. Sobre los otros derechos que tiene, yo tengo que informar o denunciar. Y acá, bueno, ahora van a ser 30 años de la ley de promoción, y muchas veces se malinterpretan cuestiones que están planteadas en la ley de promoción, ¿no? Respecto de eso, yo puedo decir que hay causas respecto de por qué no le llegan a este chico esos derechos, sobre todo los que tienen que ver con nosotros. Yo voy a descartar en este caso las cuestiones personales de ese chico, porque todo chico, sobre todo el adolescente, que, bueno, acá yo les digo, eso es una observación y nada más, cada uno mírelo como quiera, pero me parece que hay falta de conocimiento respecto de las psicologías del infante, del niño, de la niña, del adolescente, que hay que profundizar más en eso, porque cada uno de esos estudiantes está en una etapa madurativa muy concreta, muy compleja y que muchas veces no se tiene en cuenta. ¿Sí? No sé, uno no ve al adolescente como un chico que está construyendo su subjetividad y que le faltan algunas cuestiones para llegar a su madurez, y obviamente se va a comportar de manera rebelde. Por eso no voy a poner en este caso las cuestiones particulares de cada chico respecto de lo que le pueda pasar y por lo cual él no pueda estar aprendiendo. Pero sí voy a poner causas que son familiares, que son sociales, que pueden hacer que ese chico no aprenda, como por ejemplo, no sé, un abuso intrafamiliar, o como que no tenga los medios, como zapatillas, por ejemplo, para ir a la escuela. El chico por esas cuestiones puede inasistir a la escuela, es más, seguramente que inasista. Entonces, muchas veces se ve que los equipos de orientación, que los equipos directivos van y quieren llevar los casos de inasistencias al al servicio local. A mí me parece que falta ahí una construcción del legajo pedagógico de ese pibe o del legajo único de ese pibe y decir, bueno, que la inasistencia es algo institucional, es otra causa. Entonces yo tengo que separar y decir, este chico no está viniendo porque está sufriendo esto, esto y esto, y tengo que denunciar o informar como corresponde con un informe técnico, y acá insisto que sea un informe técnico, profesional, con una mirada pedagógica donde la escuela intentó llevar adelante ciertas cuestiones, ciertos dispositivos que no han resultado. Que nosotros vemos ciertas cosas en ese chico, ciertos cambios, ciertos aislamientos, lo que fuese, pero no determinar
una causa, porque nosotros no somos los especialistas para eso. El servicio local tendrá que actuar según le corresponde a su responsabilidad dentro de la ley de promoción de derechos. Ahora bien, si ese chico inasiste a la escuela, es un tema institucional y es un tema pedagógico. Sobre la inasistencia de ese chico, yo tengo que trabajar un plan de riesgo y un plan de continuidad pedagógica. Y eso es responsabilidad de la institución. ¿Se entiende? Son cosas diferentes que hacen que ese chico no pueda lograr los derechos que debiera de acuerdo a su etapa cronológica, madurativa, lo que fuese. Para estas situaciones, un equipo directivo lo que tiene que ver a partir de los derechos que debe garantizar, de las políticas de cuidado, de los acuerdos internacionales que figuran en la Constitución Nacional, de los fines de la educación, lo que debe generar son previsiones. ¿Sí? Yo le voy a poner un ejemplo que lo digo muchas veces con la gente que charla conmigo por Zoom aparte, que es el siguiente. Si yo voy a un grado de primaria o voy a un curso de secundaria y ahora estamos a 2 meses de que empezaron las clases, ¿no? Voy a 2 meses y le pido al profesor o al maestro, le digo, ¿me podés mostrar la inasistencia que tenés en el curso? Me muestran inasistencia, entonces yo observo que hay chicos que tienen 4 o 5 inasistencias. Entonces, yo puedo preguntar qué se hizo. El profesor de secundaria me puede decir, yo le informé al preceptor. La maestra puede decir, yo le mandé notitas a la familia. ¿Cómo le mandaste notitas a la familia si el chico no está viniendo? Bueno, cuando viene le mando notitas a la familia. Bueno, ahora, está bien que hayan hecho eso, pero no es lo único para hacer, porque el régimen académico plantea que yo debo llevar adelante un informe de ese chico, pedagógico. Por lo tanto, si ese chico no estuvo viniendo, ese chico no está aprendiendo, ¿sí? Y yo no le estoy enseñando. Entonces, tengo que realizar un informe pedagógico de ese chico que está inasistiendo. Y, además, como responsable de esa situación, construir un plan de riesgo, porque ese chico, yo no sé dónde está cuando inasiste. Yo no sé qué peligros corre ese chico cuando inasiste. Y además está en riesgo pedagógico porque no está aprendiendo. Entonces debo generar un plan de continuidad pedagógica. Yo le presento eso al director, el director sabrá a quién informar esa situación. ¿Sí? Esto es preventivo. Si yo voy al aula, no a observar clases, a ver qué está pasando con las cuestiones previas que yo voy analizando de estas cuestiones, porque es un proceso. Yo puedo hacer lo mismo respecto de las notas parciales, es decir, voy al aula y le pido a la maestra y le voy al profesor, ¿me podés mostrar las notas parciales de los chicos antes de que cierre el trimestre? Si yo veo chicos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, no llegan a 7, le tengo que pedir un informe de ese chico y le tengo que pedir un plan de riesgo y le tengo que pedir un plan de continuidad pedagógica. Como ustedes observan, que lo dije al principio cuando me preguntó, no me acuerdo quién me preguntó sobre lo de educación física, yo dije, no se está trabajando el proyecto institucional. El proyecto institucional es una herramienta legal que la escuela tiene que trabajar. Herramienta legal, es una norma. En vez de ser una norma emitida por la Dirección General de la Escuela, por la Dirección de Primaria, por la Dirección Secundaria, por la modalidad de psicología, no. Es una norma interna de la escuela que tiene que ir en función de los derechos del niño, la ley de promoción, la ley de educación, la Constitución Nacional, bueno, el orden, pónganlo, el decreto 2299, los regímenes académicos. Y si ustedes observan el decreto 2299, van a ver que lo primero que dice para los padres, para los alumnos, para los docentes, es respetar el proyecto institucional. La escuela que no tiene un proyecto institucional está vulnerando el derecho de los niños. Es así de simple.
es una falta grave. Todos miramos para otro lado, todos naturalizamos que esto no sea así. Pero si no hay proyecto institucional, no hay previsión. Si no hay previsión, no hay cuidado. ¿Por qué el cargo de inspector o el cargo de director plantean una función supervisiva? ¿Qué quiere decir esto? Supervisiva. Está sobre todo lo demás. Es más amplia que todo lo demás. La visión de ellos debiera ser, no sé, 5 años más adelante, si fuese posible. Pero por lo menos pongamos unos meses más adelante. Yo sé que si un pibe no viene a clase 5 veces en un mes, ese pibe le falta un montón de contenidos. Hay un montón de bienes culturales que no recibió. Por lo tanto, ese chico está en riesgo. Yo lo plantearía a nivel médico, si se quiere. Es un riesgo de vida, porque ese pibe a futuro no se integra como corresponde, ni a la comunidad, ni a un trabajo, ni a un estudio superior. Ese pibe está limitadísimo. Pero bueno, cada uno hace de su escuela lo que quiere. Se deben construir acuerdos, es necesario construir acuerdos, es decir, a ver, ¿cómo se construye un legajo único, un legajo pedagógico a un chico? La mayoría de las escuelas, la mayoría de los docentes plantean en un legajo de un chico las faltas de ese pibe. Ese pibe es, no se queda sentado, el chico no se concentra, el chico no estudia, el chico no viene, todas faltas sobre el chico. Y si nosotros queremos analizar la enseñanza que estamos dando, deberíamos ver cuáles son nuestras faltas desde la práctica pedagógica. Acá se plantea la cuestión de la educabilidad. Comenio decía, Comenio del 1500, ¿no? Entonces, recién el tipo empezaba como a introducir la cosa de la enseñanza graduada, secuenciada, etc. Él dice, todos, que acá viene el concepto de educabilidad, el primer concepto, es decir, todos podemos aprender, pero todos, ¿sí? Cada uno a su tiempo, según su madurez, según sus capacidades, según sus habilidades. Pero Comenio dice, todo eso va a depender del método que se utilice. Si cada uno, depende del método que se aplique, yo voy a aprender más rápido, más lento, voy a comprender, no comprender, etc. A lo cual Vaquero, que es un autor contemporáneo que todos tienen para rendir, dice que además del método, tiene que haber una adecuación al contexto, ¿sí? El ejemplo más común que yo planteo y que todos hemos visto en estos años es los chicos que no tuvieron conectividad. La Dirección General de la Escuela planteó un librito para que le llegue a cada pibe, un cuadernillo, ¿sí? Ese fue el método, digamos, para subsanar la cuestión de la conectividad. Ahora bien, para los pibes que viven en escuelas rurales, a varias leguas de la escuela, y que además los días de lluvia esos caminos eran intransitables, no les sirvió ese método. ¿Por qué? Porque no hubo una adecuación al contexto. Lo que se llama práctica situada, es decir, en qué lugar y con qué diversidad de alumnos lo estoy aplicando, no se tuvo en cuenta. O sea, se tuvo en cuenta un método distinto, pero no la adecuación al contexto. Si yo, por lo menos, estoy teniendo en cuenta un método de acuerdo a la diversidad de este alumno con derechos a la enseñanza, por lo menos ya estoy un pasito adelante. Pero hay que contextualizar, hay que ver por qué ese método puede ser favorable o no a un contexto. La escuela necesita ver a ese chico, ese niño, niña, adolescente en su contexto, ¿sí? Lo mismo pasa, vamos a suponer, y acá para que se planteen, el tema del sujeto, vuelvo a repetir,
el sujeto estudiante tiene que ver con el bien que tiene que recibir, y nosotros somos los garantes de eso. Por eso somos agentes públicos garantes de un derecho X. Nosotros no somos responsables de que el chico coma o no. Obviamente que vamos a actuar sobre eso porque somos personas. Pero sobre esa situación, muy pocas veces yo he visto que se realicen informes profesionales, técnico-profesionales, respecto de la situación que vive ese chico. Se le da de comer, se lo mete en el comedor, se le busca ropa, capaz que entre los profesores juntan, le compran zapatillas, lo que fuese, pero no se realiza un seguimiento profesional sobre eso con el informe o la denuncia a la autoridad que le corresponde según la Ley de Promoción de Derechos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces queda como un parche sin solución. ¿Se entiende esta cuestión? Bien. Vamos a poner un caso muy particular que aparece sobre una falta de garantía, que es el chico que pasó la primaria, llega a la secundaria sin leer y escribir. O lee más o menos y no comprende. ¿Qué pasa? Hay dos situaciones en eso muy complejas que son el docente que lo advierte en la secundaria, culpabiliza a la primaria, aunque tenga razón, pero no da respuesta y lo pone en su diagnóstico. El alumno viene de la primaria tanto, no sabe leer y escribir, pero no lo pone en su planificación. O sea, él observa la falta, pero no la remedia. ¿Sí? Sigue siendo cómplice de la situación aquella, donde no se le garantizó un derecho, no se le dio un bien, y sigue sin darle el bien que sigue, porque hay otro que fue culpable de algo. Hay otra situación que es el docente que se da cuenta, lo toma en cuenta y solo empieza a tratar de cambiar esa situación, lo cual es imposible, porque eso es un problema institucional. Entonces debiera trabajar en equipo docente para recuperar ese PIB. No se analiza en estas situaciones las causas de por qué ese chico llega a esa situación. Se culpabiliza a otro agente, pero no se analizan las causas. ¿Por qué ese chico no llegó ahí? Yo me juego, también puedo equivocarme, todo, pero considero que hay tres cosas sobre ese alumno que no se han tenido en cuenta. La secuencia didáctica, o sea, ir respecto de ese alumno desde lo más simple a lo más complejo, la transposición didáctica y el conflicto cognitivo. Esto tiene que ver con la didáctica, con la pedagogía. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de esos alumnos que no comprenden la lectura como nosotros la conocemos, sí pueden en su celular poner un tema de música, pueden llamar por teléfono a alguien. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque están leyendo iconos, están leyendo dibujitos que están en el celular. Ahora bien, las letras no son dibujitos que nosotros combinamos de cierta manera para transformarlo en un código alfabético y de ahí convertirlas en palabras y las palabras combinarlas y armar una oración y las oraciones en párrafos y así, etcétera. Sí lo es. ¿Qué pasa entonces? Acá no hubo transposición. Alguno de los agentes no se ha detenido a analizar desde la conflictividad a ese chico para que pudiese, desde sus aprendizajes significativos, ir construyendo nuevas soluciones a distintas situaciones que se le presentan en cuanto a la alfabetización. Entonces me parece que eso, si nosotros queremos poder solucionar algunas cuestiones de garantías, hay que empezar a analizar al alumno como objeto de estudio en cuanto a cómo construye su aprendizaje desde la pedagogía. Hacer ciencia desde la pedagogía. Y no lo digo yo, lo dice Montessori, lo dice Vygotsky, lo dice Piaget, lo dice Ausubel,
Brunner. Piensen lo que dice Ausubel y Brunner en cuanto al lenguaje. Uno no puede construir subjetividad ni un vínculo social si no hay un lenguaje de por medio. Entonces, fíjense, y esto también está en las políticas del lenguaje de la provincia de Buenos Aires, por eso hay varios incisos en los fines de la educación, como plantear un lector crítico. Entonces, no es esto un invento que a mí se me ocurre, es algo o son los mecanismos que nos permitirían a nosotros poder garantizar el acceso al conocimiento. ¿Sí? La escuela debiera ser un espacio donde se construya conocimiento escolar y empezar a revertir todas estas cuestiones que tienen que ver con no llego a cumplir el diseño, no llego a esto, mejor hago esto porque el inspector me lo pide. No, hay que posicionarnos desde la ciencia y empezar a construir conocimiento. Primero conocimiento entre nosotros, los adultos y docentes, y luego conocimiento con los pibes, que son los que debieran tenerlo. Pero bueno, vuelvo a repetir algo. Me parece central en todo esto la previsión. Y respecto de la previsión, empezar a ver, no desde, a veces esto como que se malentiende, ¿no? Nosotros somos una organización como escuela. Toda organización presta un servicio. Algunos son servicios que están rentados, yo puedo decir, hago esto porque voy a ganar dinero, y otros servicios que no están rentados, hasta ahí, porque a nosotros nos pagan un sueldo, ¿sí? Y la provincia de Buenos Aires invierte mucha guita en todo esto. Entonces, es una organización y que no hay dinero de por medio, es hasta ahí. Hay dinero de por medio. El tema, ¿por qué uno puede ver a la escuela privada como un lugar donde se presta un servicio de enseñanza y si no le enseñan a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, voy y me quejo? Hasta hay denuncias en el servicio de los derechos del consumidor por estas cuestiones. ¿Por qué la escuela pública no cumple con su servicio de enseñanza? Sí, yo me lo pregunto siempre, es muy complejo porque cada uno muchas veces busca sus propios intereses en ese lugar. Y acá hay intereses de los pibes que son mucho más importantes, por lo menos política o normativamente, que nuestros propios intereses particulares. A nosotros nos pagan para enseñar. Y esto, la verdad que se cumple a veces con muchos límites, ¿no? Con ciertas falencias. Y esto me parece que el equipo directivo tiene que empezar a trabajarlo de a poco, no de manera autoritaria, sino a empezar a hacer una toma de conciencia respecto de estas cuestiones ya desde lo constitucional, desde las leyes que hay respecto de esto, desde el decreto 2299, que es muy claro en cuanto a esas cuestiones, y de los regímenes académicos. Eso es fundamental. Después, si uno quiere empezar a hilar más finito sobre las políticas de cuidado, uno puede googlear qué organismos internacionales plantean esto. Las políticas de cuidado en la actualidad están siendo tratadas para que sean políticas públicas, ¿sí? Para que vayan más allá de una intención, porque, digamos, los acuerdos internacionales son más una intención porque no están reglamentados, pero debiéramos profundizarlos. ¿Por qué? Porque estos sujetos estudiantes son merecedores de esos bienes que nosotros debemos repartir. Digamos, es como un lujo, ¿no? Es decir, estamos repartiendo un bien que se supone que tenemos, que se supone que hemos aprendido, que es nuestra disciplina, pero no estamos aplicando un buen método, un cómo hacerlo,
tener en cuenta que cada chico está aprendiendo de una manera distinta, que su condición, de acuerdo al contexto, hace que pueda ser más lento que otros. Y lo peor es que las violencias simbólicas que se ejercen son sobre aquellos alumnos que más necesitan. ¿Sí? Si uno se pone a ver, al que más se castiga es al que peor está. Y se escucha, uno va a una sala de profesor, una sala de maestro y dice, ¿y qué querés? Si viene de la villa, ¿qué va a aprender? Y si es negrito, y si está mugriento, y si esto. Y uno dice, qué loco, ¿no? Porque es el que más necesitaría que uno lo acompañe en la construcción de conocimiento. Y en cuanto a la construcción de su subjetividad como persona. Bueno, eso. No sé si... mira, rápido hice. ¿Alguna opinión? ¿Alguien? Vamos a empezar a... aclaro esto porque después, como esto después se pone en YouTube, nosotros somos una asociación civil. No podemos hacer política, aunque uno siempre está haciendo política, pero no podemos hacer política partidaria, pero tampoco podemos exponer cuestiones, digamos, privadas, ¿no? Y a veces si uno, por ejemplo, vamos a suponer que Mari hace una denuncia y nombra a alguien, nosotros tomamos el resguardo de taparle la imagen. Si es importante el tema, tapamos la imagen, tapamos el nombre, le cambiamos la voz y si el tema es importante y da para subirlo, lo dejamos porque por ahí las denuncias son importantes y después la respuesta que se da. Si no es importante, borramos ese pedazo. ¿Sí? Si fue una denuncia, así que bueno, estaba muy alterada la cosa y le salió, bueno, lo borramos y listo. Pero bueno, acá, mientras estamos acá, que es más privado el Zoom, si alguien quiere decirlo y le salió, no hay problema, pero tengan en cuenta que nosotros lo vamos a editar o vamos a manejarlo para que nadie quede expuesto a esto. ¿Ah? ¿Alguna cosa? ¿Pregunta? Se han quedado muy callados. Me preocupa cuando se quedan callados. ¿Puedo preguntar? Sí. Patricia, no. ¿El proyecto institucional debe estar a mano? Porque a mí me pasó que yo lo pedí, como verás, soy una profesora muy inquieta, ¿no? Lo pedí en febrero el proyecto institucional porque quería verlo, hace 2 años que no estaba en el colegio. Sí, ya te lo traigo. Digo, pero no está a mano, te espero. Y, ¿viste cuando lo empiezan a buscar y no saben dónde está? Le digo, bueno... Le digo, para la próxima vez que venga, si lo podían buscar, digo, porque lo quiero ver, la parte de educación física, le digo, cómo está ordenada, viste que uno ve veces, ¿no? El perfil de alumna, le decía yo. Bien, vamos por parte. Vamos por parte, mira. Si uno está desde afuera de la escuela, a mí me tocó estar de dentro de la escuela como regente y fuera de la escuela como inspector. Si uno va a una escuela y el proyecto educativo conforma esa estructura que dice el decreto 2299 como un documento técnico de construcción social, de construcción de los colectivos que están en la comunidad escolar, uno puede concluir que ese director plantea una forma de gobierno. A ver, los directores dirigen, conducen y gobiernan la escuela. Las 3 cosas. Es necesario que lo hagan, porque normativamente están puestos ahí, digamos, por un concurso, por una prueba de selección. Nadie los eligió, o sea que gobierno, concretamente como gobierno, no lo son. Ese gobierno se construye a partir de que el director permite la participación, digamos, genera la participación, tiene una escucha activa. Entonces, cuando hay un proyecto institucional donde todos participan, donde se modifica continuamente ese proyecto, esa escuela es una escuela abierta de participación democrática. Es una forma de poder. ¿Sí? Ahí, si a vos te lo dan al toque,
es una forma de poder. Acá hay algo que plantea Anijovic sobre la evaluación. El proyecto institucional tiene que estar siendo evaluado constantemente, o sea, evaluación en proceso. La evaluación final la haré al final del ciclo, al final de, no sé, de un trimestre, y haré evaluaciones de producto final, pero hay cosas que se tienen que revisar constantemente. Los acuerdos institucionales tienen que revisarse constantemente. El plan de continuidad pedagógica revisarse continuamente. El plan de riesgo en pandemia tendría que verse, no sé, todas las semanas o todos los meses, porque todas las semanas pasaba algo, y algo distinto, y cambiaban los métodos de enseñanza, la forma de aprender, la forma en que les llegaba la información, todo cambiaba. Y no se revisó ningún proyecto, muy pocos proyectos se revisaron. Eso es uno, que sea un proyecto participativo. Puede pasar que sea un proyecto que hacen el director y sus amigos. ¿Sí? Eso también es una forma de poder. ¿Sí? Tengo el manejo de la información y lo cuido. ¿Sí? No se lo presto a nadie. Puede ser que no haya proyecto de institucional. Y eso es una forma de no construir información, no construir conocimiento. También es una forma de poder. El proyecto institucional da cuenta de la forma en que se dirige una escuela y del poder que se está ejerciendo. ¿Sí? ¿Se entiende esta cuestión? Ahora vamos a pensar, hay 3 herramientas que hacen a que los proyectos institucionales se lleven a cabo. El proyecto institucional, la agenda del director, que tiene que ver mucho con ese proyecto institucional, y el proyecto educativo de supervisión. ¿Cómo se evalúa esos proyectos? El proyecto institucional es un conjunto de planes y proyectos. Pero yo les voy a poner acá un tema que tiene que ver con... Yo le voy a poner como ejemplo un viaje. Cada uno de nosotros quiere realizar un viaje. ¿Qué es lo primero que analizamos para realizar el viaje? Y los que ya me han escuchado no lo digan, dejemos a otros. Pero ¿qué es lo primero que necesitamos analizar? ¿Qué sería lo primero que analizarían? Contesten, digan, prendan los micrófonos. Ahí está Miriam, vamos. ¿Dónde voy a ir primero? Ajá. ¿Estamos todos de acuerdo que primero voy a analizar a dónde voy a ir? Yo analizaría la plata, hasta dónde me da el bolsillo. Bien, bien. Vamos a suponer este ejemplo. Yo no tengo plata. ¿Qué quiero conocer o qué quiero ver, qué me gusta y después ver a dónde voy y después el dinero? Sí, el tiempo, me dice acá Patricia. Bueno, a ver, no estoy hablando de un deseo, yo estoy hablando de un proyecto concreto, es decir, yo me inclino más por lo que dijo Tiziano, que no es Tiziano, me inclino más por eso, es decir, ¿cuáles son mis recursos? Vamos a suponer que yo no tenga dinero, pero tengo una capacidad especial. Entonces, voy a explotar mi capacidad especial y digo, bueno, voy a llegar a, no sé, a Chubut, hago algo con mi capacidad o mi habilidad y con lo que genera ahí sigo, no sé, a Ushuaia. Y en Ushuaia hago lo mismo. ¿Qué sería mi capacidad, mi habilidad y el dinero? ¿Qué son? Que yo tengo y me sirven para viajar, en este caso, ¿no? ¿Recursos? Muy bien, recursos. Si uno no analiza los recursos, no puede proyectar a dónde va a ir. Sí puede desearlo. Una cosa es desear y otra cosa proyectarlo, ponerlo en planes. Una cosa es un plan, siempre hay que diferenciar el plan de una planificación. El plan es una idea en el aire sobre algo que quiero hacer, pero una planificación ya tiene una estructura, donde hay un fundamento, donde hay objetivos, donde hay actividades, donde yo voy a ir evaluando. La planificación me pone en la realidad y en el tiempo. Entonces, si yo solamente pienso como plan, es solamente un deseo. Cuando yo pienso como una planificación o como un proyecto, lo estoy poniendo en concreto.
¿Se entiende esta diferencia? Muchas veces pensamos las cosas como un plan, como un deseo, pero no es una planificación. Si yo analizo los recursos, sé hasta dónde puedo ir. Yo podría ser, con mi habilidad o mi capacidad, digo, bueno, me puedo ir a todo el mundo, porque a donde voy sé que un manguito me junto. Capaz que en algunos te haré más tiempo para juntar más, porque, no sé, las economías de otros lugares necesitan que gasten dólares, bueno, tengo que juntar más. Pero sé que con mi habilidad me puedo ir desplazando, puedo ir viajando. Eso es una cosa. O, no sé, si ahorré o junté con un objetivo específico de ir a tal lado, bien, pero tengo el recurso. ¿Tá? Otra manera de ver el recurso es decir, bueno, yo quiero lograr tal cosa y para eso voy a hacer tal trabajo. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar o voy a ahorrar o voy a invertir, pero no por invertir, sino porque tengo tal idea, tal deseo. Bien. Ahora, si yo voy a hacer un proyecto institucional y este proyecto institucional lo pienso como un viaje, ¿cuáles serían los recursos para empezar mi viaje institucional? Porque yo tengo que empezar por algún lado. Muchas veces los proyectos institucionales no tienen un principio. Son ideas que se me ocurrieron, deseos, pero nunca tuvieron una raíz. Entonces, ¿cuáles son esos recursos que yo debo analizar para construir el proyecto institucional? ¿Y de dónde los saco de esos recursos? Los datos de esos recursos. Pregunta. ¿La escuela está ubicada? Javier, ¿vas a decir algo? ¿Se escucha? No sé si se escucha. Sí, por sí, ahí sí. Desde la planta orgánica funcional o de análisis que haga de lo Bien, que bien. tenga en la escuela, puede ser. Sí, de la planta orgánica Recursos funcional. humanos. Sí, ya está. En la planta orgánica funcional figura el domicilio de la escuela, la plata, aunque no esté en billetitos, la plata que se le asignó a esa escuela, porque el edificio tiene un valor, la cantidad de aulas tienen un valor, la cantidad de turnos tiene un valor financiero, la cantidad de docentes y su especialidad tiene un valor, la cantidad de alumnos me determinan qué cosas puedo llegar a recibir, como por ejemplo, se me fue la palabra, bueno, la cantidad de cupos en un comedor, la cantidad de dinero para movilidad, ¿se entiende? Entonces, esos números que aparecen en la planta orgánica funcional son los números que yo tengo que tener en cuenta para proyectar la institución. Un director que labura bien se debiera reunir con sus docentes y decir, esto es lo que nosotros tenemos, la planta orgánica funcional. A partir de esto, pensemos una oferta educativa. Porque vamos a suponer, si yo estoy en un edificio en el centro de, no sé, de San Miguel, y es un edificio que no tiene un patio de tierra, yo digo, bueno, el profesor de naturales quiere hacer una quinta. Y yo, bueno, pensemos que diagnóstico participativo, me dicen acá, que me dice esto. Después vemos qué es el diagnóstico participativo. Pero yo tengo ese edificio y quiero llevar adelante una quinta, no podría. Entonces acá vamos a cambiar el método. Es necesario cambiar el método, porque la quinta sería piola que se haga. Entonces yo puedo decir, o alguien puede decir, mirá, y si haces una plantación vertical, si haces hidroponía, entonces el recurso me obliga a mí cambiar el método. Esto es lo que sería también una contextualización, es decir, el edificio no está preparado para esto, pero podemos hacer otras alternativas. Fíjense que necesito con el equipo docente partir de los recursos. Cuando un director también analiza los recursos y mira la planta orgánica funcional y los perfiles docentes, también puede planificar una reunión de capacitación del personal. Es decir, tengo a un magíster en educación en X cosa. Bueno, a ver, ¿podés armar una clase? ¿Podés armar una capacitación?
¿Es necesario que yo tenga que ir a pedir todo al sí, a tales otros? No, si tengo personal, lo tengo. El tema es tener conciencia de eso y tener claro que puedo delegar en otro esta función de capacitar, de formar, y que la reflexión puede ser interna a la institución. Muchas veces eso no hay una confianza pedagógica donde los propios directivos y el propio equipo docente se planteen el hecho de autocapacitarse, de autoformarse, porque no se conocen, no conocen los recursos. ¿Sí? ¿Se entiende? No hay una construcción del conocimiento institucional que hay. Eso hay que revisarlo. Me dijiste diagnóstico, sí, ¿qué me preguntó? ¿Puedo preguntar algo? Sí. Por ejemplo, para construir este proyecto, estaría bueno, es pregunta, ¿no? No lo sé. Partir desde la memoria educativa, o sea, la memoria, la construcción histórica de esa institución, ¿o no? ¿O siempre que arrancamos un proyecto es mejor arrancar desde cero? Porque por ahí, como estuvimos hablando, quizás hay algunos vicios en esa historia, o quizás quedarse en el pasado es una manera de reproducir algo que quizás ya no existe, como hablábamos cuando planteábamos por qué elegían la escuela, que vos comentabas esto de que hay docentes que no están más. Digo, ¿está bueno incorporar en un proyecto educativo su historia, partir desde la historia o no? A ver, yo te hago una pregunta para ver si podemos llegar a un acuerdo en esto. ¿Por qué se dio la conquista de América o la conquista de Oriente? ¿Por qué se dio? Europa en algún momento, que era el medioevo, ahí decide empezar a expandirse. ¿Por qué se expande Europa? Chau a todos, me tengo que retirar. Chau, Marina. ¿Por qué crees que se expande Europa? ¿Por qué la historia dice que se expandió Europa? O cualquier país que necesitó salir de su lugar y avanzar sobre otro de alguna manera. ¿Por qué? Para encontrar nuevas rutas, nuevos caminos. ¿Pero para qué quiere encontrar nuevos caminos? Para nuevos recursos. Muy bien, por recursos. Porque Europa tenía su alimentación en base a pan, más o menos, y a lo que cazaban. Pero no podían conservar la comida, por eso necesitaban condimentos, y se van a Oriente y se dan cuenta que en Oriente conservaban porque no había heladera, y tenía que ver con la comida, con un recurso básico, no lo tenían. Se vienen a América y ¿qué se llevan de acá? Y se llevan papas, se llevan comida. ¿Sí? Más allá del oro y todo eso, que a veces uno mira la historia desde decir, fueron a conquistar por el oro. No, hay algo más básico para la persona que es comer. Entonces, si el proyecto institucional tiene que estar encarado por el recurso que tiene o por el recurso que le falta. ¿Alguna de las dos cosas? Uno viaja, si vos querés, yo les planteo un viaje, bueno, ¿por qué va a viajar? Y porque me falta un recurso, ¿cuál? Conocer. Eso es un recurso. ¿Sí? Quiero conocer. ¿Para qué quiero conocer? Y no sé, para enseñar mejor. Porque cada vez que uno viaja, se le amplía la cabeza, entiende otras culturas, me va. ¿Tengo la plata para hacerlo? Bueno, eso es otro recurso que necesitaré de otra manera. Ahora bien, vos decís, ¿tengo que analizar la historia de esto? Sí, pero yo haría, en este caso, una lectura entre líneas de aquello que se expresó en el proyecto institucional anterior y ver qué recursos se pusieron en juego y se tenían y qué recursos se estaban buscando. Porque eso está escrito. De alguna u otra manera, porque lo expresaron o por omisión, eso está. Siempre el ser humano deja en claro que está buscando un recurso. ¿Sí? Generalmente es el más básico de los recursos. Digo, en la escuela no estamos buscando comida, pero estamos buscando conocimiento. ¿Cómo hacen los chicos para aprender? ¿Cómo enseñamos mejor? Algunas escuelas lo plantean
aunque sea casi inconscientemente, cuando fundamentan un proyecto institucional, y vos empezás a leer la fundamentación y decís, mira, hay intenciones que están veladas, ¿sí? Y uno tiene que leerlo. El tema es cómo vos llevas a que tu equipo docente pueda hacer también ese análisis, ¿sí? ¿Qué preguntas elaborás? Porque acá se hace ciencia. Cuando uno analiza un proyecto institucional, puede decir, ver el pasado. Por ahí no es tanto ver el pasado, sino ver qué se expresó en ese momento. Y no, capaz que no es tan pasado, porque vos tenés a esos docentes ahí mismo y siguen pensando eso. Y hay creencias y hay imaginarios, y hay que ver por qué son esas creencias y esos imaginarios. Y es necesario deconstruirlo, porque hay una necesidad detrás de todo proyecto. Hay un deseo también detrás de cada proyecto. Y eso hay que analizarlo. Está bien pensar como vos decís, en el pasado, pero pensá que es generalmente un recurso lo que se está buscando. Siempre hay. A ver, nosotros nos rasgamos las vestiduras cuando decís, la escuela tiene que generar un producto. Decimos, no, capitalismo, qué sé yo. Pero todos, detrás de lo que hacemos, estamos buscando un producto. Todos. ¿Sí? No es una cuestión de llamarlo capitalismo o no capitalismo. No, esto es una cuestión de que nosotros, todo lo que hacemos, lo evaluamos como un producto. Todo. ¿Sí? Pensá hasta cuando uno se va a hacer unos fideos con tuco. Ya lo asoció con su mamá, con su abuela, con la esposa, no sé, qué sé yo, y ya compara el producto. Es decir, ¿quién lo hizo mejor? Y ya es así. En la escuela pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, es un análisis. Alguien me dijo que diagnóstico participativo, perdón, ¿quién dijo? Yo quería hacer una consulta, o yo tengo una idea errónea. Con respecto a lo que preguntaba la profe de Educación Física sobre que ella se acerca a dirección y pide el proyecto institucional para leerlo. Sí. El proyecto institucional no es como un proyecto que uno arma con objetivos, contenidos, que lo lees en 3 o 4 páginas con la fundamentación y demás. El proyecto institucional es muy amplio. Entonces, cuando un docente va y te pide el proyecto institucional, o sea, vos focalizás en qué querés ver del proyecto institucional, porque los diseños curriculares también forman parte de ese proyecto institucional, ¿o no? Sí, el proyecto. Claro, y los proyectos de los docentes que presenta cada uno de forma particular forma parte del proyecto institucional. Esto que ella decía, yo quiero ver cómo van a enfocar el área de educación física, perfecto, es lo que a ella le interesa en este momento. El plan de riesgo, la continuidad pedagógica y todo eso también forma parte del proyecto institucional. No es que no vaya una carpeta con 40 hojas. Espera, dice, yo quería leer el proyecto del departamento, dice. Claro, ella lo aclaró. No, pero no digo que ella lo o sea, a lo que yo apunto es, está bien lo que ella dijo que enfocaba en ese aspecto, pero está bien lo que yo te entiendo como proyecto institucional, es muy amplio y no entra todo en una carpeta. El proyecto institucional es un conjunto de biblioratos. Eso, Ni siquiera de carpetas, de biblioratos, porque vos tenés la POF y POFA, que, a ver, ¿cómo haces el análisis de la escuela? Ella decía, Tiziano, recordame tu nombre, porque veo Tiziano y... Ay, perdón, ya voy a investigar. Soy Natalia. Natalia dice, veamos la historia. Si yo analizo de la escuela la matrícula, que me parece el número más importante a analizar, y analizo matrícula 2010 y comparo con matrícula 2022. Eso es parte del proyecto institucional, porque yo tengo qué recursos se daban en un año, 10 años atrás, y qué recursos tenemos ahora. Yo puedo analizar qué mejoró en estos 10 años o qué fue decayendo en estos 2 años, y puedo analizar por cada grado cómo cada grado absorbía una matrícula o cómo un grado necesitó desdoblarse, analizar por qué razón y a partir de eso generar un proyecto institucional. ¿Sí? Y yo estoy hablando
de un proyecto institucional respecto de la matrícula. Puedo ver en una planta orgánica funcional la repitencia de un año, 2010, y seguir la repitencia y ver qué mejoramos o qué no mejoramos. Un proyecto institucional se tiene que cruzar, y esto también tiene que ver con los sujetos estudiantes, 4 índices, por lo menos 4 índices de eficiencia interna. La escuela es mejor cuando logra reducir ciertos índices y aumentar otro índice. ¿Cuándo la escuela es buena? Cuando reduce la repitencia. Uno, trabajando sobre la repitencia, y ahora les tiro un tip, iba a decir no, tip no. Cuando uno reduce la repitencia, se reduce la sobriedad, se reduce el abandono y aumenta la certificación. La certificación interanual, interciclo y internivel, porque cuando a un chico le firman el boletín, pasaste de grado, eso es una certificación. El chico acreditó esos conocimientos. Entonces, trabajar sobre la repitencia genera eficiencia en esa institución. Ahora, ¿cómo se trabaja la repitencia? Estaba leyendo a un muchacho que se llama Murdowski en Twitter, y él le dice efectos, yo le digo consecuencias, ¿sí? Pero estamos hablando de lo mismo. Las escuelas, por lo general, trabajan sobre las consecuencias, es decir, tengo un montón de repetidores, los maestros se me quejan, los profesores se me quejan, las familias se me quejan, etc. Entonces voy a trabajar sobre eso porque la verdad tengo los pies hinchadísimos con todo esto. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, a ver, hagamos un proyecto rápido de darle una oportunidad, de otra oportunidad y que el pibe pase. ¿Aprendió el pibe? No. Ahí se están vulnerando derechos. Pero, bueno, la escuela funciona porque se calmaron todos, se tranquilizó, Lopecito ya pasó de año, listo. Ahora, vayamos a la realidad. Si uno quiera trabajar sobre la repitencia, necesita trabajar sobre las causas de esa repitencia. Por lo general, los directivos no trabajan sobre el profesor, que es una máquina de generar repitentes. Es más, ese profesor tiene 10 igual que todos los demás. Ahora vuelvo al tema que yo les dije al principio. Si yo voy a la clase, porque esto lo conozco, porque lo vi el año anterior, porque lo vi hace 2 años, que siempre genera repetidores, que ya la segunda semana del año esa persona tiene chicos con notas menores de 6, que ese chico en el primer trimestre del año ya se lleva la materia. Entonces, si yo hago una intervención mínima donde le pido un legajo del alumno, un plan de riesgo, que es parte del proyecto institucional, y un plan de continuidad pedagógica, pueden pasar 3 cosas. Que el profesor se enoje, que quiera plantear no sé qué cosa, porque no está de acuerdo, y yo le voy a tener que mostrar por escrito que hay normativa que tiene que cumplir, que el docente termine pidiendo un MAD o renuncie, que estaría bueno, pero se va a ir a otra escuela a hacer lo mismo, o que el profesor se plantee un cambio. Pero para ese cambio, el director tiene que estar listo para acompañarlo y asesorarlo. Porque ¿qué pasa si ese profesor dice, la verdad, mirá, yo no estoy entendiendo a los pibes, no puedo hacer que aprendan, me está costando. Y entonces necesito que me ayude. ¿El director está dispuesto a eso? Eso también es parte de un proyecto institucional y de una previsión que el director tiene que tener. Que sepa que si actúa, van a pasar cosas. Y de esas cosas tiene que estar preparado. ¿Qué otra cosa puede pasar acá? Que ese maestro o profesor que sí laburaba, que no generaba esas situaciones y que tenía ideas como el otro, empiece a sentirse cuidado. Porque se empieza a dar cuenta que el director tiene otra actitud. ¿Sí? Buscar la eficiencia en una institución requiere intervenciones mínimas, pero estratégicas. Tienen que estar pensadas.
pensadas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Estrategia. Es un juego de ajedrez esto. Mientras más estrategias tiene el director, mejor funciona el proyecto institucional. Bueno, entonces teníamos la planta orgánica funcional, que ocupan un montón de biblioratos, todas las planificaciones, que también ocupan un montón de biblioratos, o debieran por lo menos, los planes de riesgo, que no es un plan de riesgo, hay riesgo edilicio, riesgo social, riesgo pedagógico, riesgo institucional, pero a nivel, por ejemplo, bullying o clima escolar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el docente es un faltador y ya está a punto de ahí del presunto abandono de cargo? ¿Ustedes creen que los demás que tienen que hacerse cargo de las tareas de este personaje están contentos? ¿O en algún momento van a saltar y le van a decir al director, yo estoy siempre haciéndolo de esta persona y vos le ponés 10? ¿Se entiende? No hay intervención. Entonces, el clima escolar es parte de un riesgo del proyecto institucional. Hay muchas cuestiones, o sea, la escuela que tiene una estantería ordenada y que si quieren le pone a todo eso proyecto institucional, sería genial. Sería genial. Legajos únicos de los pibes. ¿No son parte del proyecto institucional? Si el régimen académico lo pide. Inasistencia de los alumnos. Un análisis pormenorizado de la inasistencia de la escuela en 10 años. Y decir, ¿cómo se intervino en tal momento? ¿Cómo se intervino en tal otro? ¿Cómo se intervino en 2020 con la pandemia? Eso es historia también. Voy a decir, ¿cómo analizo la historia? La historia se analiza con datos concretos y con datos cualitativos. ¿Sí? Por eso nosotros, en vez de hacer el método científico, aplicarlo en su rigurosidad, hacemos investigación social, porque también le damos un peso a los datos cualitativos. ¿Se entiende? Cooperadora, pum, parte del proyecto institucional. Centro de estudiantes, parte del... ¿Se entiende? Marcos, yo quiero decir algo. Igual a mí me hace mucho ruido el tema de que una escuela funcione bien si baja los índices de repitencia. O sea, es como... ¿Para qué es para el vos? resultado es divino, ¿no? Que bajen los índices. Y la calidad educativa... Bueno, pero yo no te dije que yo no te dije que es trabajar sobre las consecuencias, lo aclaré, es trabajar sobre las causas. Y las causas son las prácticas docentes. Bajar la repitencia implica calidad, no implica hacer pasar el pibe de año. Son cosas distintas. Hay, por ejemplo, fíjate vos qué proyecto grandioso, pero grandioso, pedagógicamente, es la unidad pedagógica de primaria entre primer y segundo grado. Es excelente. Sacar la calificación de alguna manera del primer grado es excelente. Habría que pensar a los docentes sin la calificación. ¿Qué pasaría? Vos no tenés para poner número, pero sí tenés que lograr que tu producto aprenda. Distinto. Estamos hablando de decir, aplicamos la pedagogía al 100%. No me interesa a mí la nota de ese pibe. Aparte, yo diría, a ver, ¿cómo podría? Vamos a pensar en Piaget. Yo tengo un pibe que está en una etapa concreta. Le voy a hacer algo muy bruto, muy burdo. Un pibe que está en una etapa concreta. Necesita, sí o sí, algún objeto para manipular y poder comprender un contenido. Tengo otro chico que tiene algún tipo de discapacidad. Y tengo otro chico que la familia lo estimula tanto que está en un pensamiento casi formal. Estas son cuestiones que plantea Piaget, no lo planteo yo. Entonces yo digo, voy a plantear el alunizaje como concepto. Entonces les muestro a los tres una película,
sobre el alunizaje. Y entonces, cuando vieron la película y que el hombre llegó a la luna y puso el pie sobre la luna, alunizó. Bien. Todos la vieron, entonces le digo a los chicos, bueno, ahora vamos a pensar cada uno desde su capacidad, y a cada uno le voy a dar una actividad. El hombre llegó a Júpiter. Entonces, le digo al chico que está en una etapa concreta, armate una maqueta o hace alguna actividad que tenga que ver con construir eso. El hombre llega a Júpiter. Al pibe que tiene una discapacidad, digo, trabajamos con el de educación física, la artística, que haga algo corporal y me representás la llegada del hombre a Júpiter. Y el de un pensamiento formal, le pido que escriba un poema o un cuento sobre el hombre llegando a Júpiter. Entonces, digamos, hay una manera de poder evaluar esto, pero todos los chicos hacen lo que se les pide en esa actividad. Y acá viene el tema complicado de qué nota le pongo a cada uno. Si el pibe que hizo la maqueta, que estaba en etapa concreta, cumplió con eso que le pedí, construye ese concepto. El pibe que tiene una discapacidad construye ese concepto y el pibe que está en una etapa formal construye ese concepto. ¿Qué nota le pongo a cada uno? A todos 10. A todos 10. Ya lo dijiste una vez, dijiste una vez. Ahora el debole que se nos va a armar es que el papá del pibe más estimulado y que la provincia de Buenos Aires, como así la mayoría de los sistemas educativos, toma como alumno normal desde el poder hegemónico, el alumno, no sé, ideal, ¿cómo no lo comparé con ese? No lo comparé con ese, porque nosotros cuando calificamos hacemos esa comparación. Comparamos con el pibe 10 y no deberíamos hacer eso. Las comparaciones tienen que ser, a ver, cuando uno ve Fórmula 1, ¿por qué es linda la Fórmula 1? Porque va a depender más del piloto, porque casi todos los autos son iguales, tienen un estándar para manejarse. Sus ingenieros tratan de manejarse dentro de ese marco para mejorar ese auto. Y acá debería ser, si yo tengo pibes en etapa concreta, los podré comparar entre ellos, y hasta ahí, porque hay una diversidad. Los pibes con discapacidad, me pasa lo mismo, pero hay distintas discapacidades, así que tampoco puedo comparar. La realidad es que no puedo comparar a nadie con nadie. Pero el desbole que se nos presenta socialmente a la escuela es, ¿quién es el abanderado? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que meritúa? ¿No? Y ahí tenemos el problema. ¿Cómo solucionamos eso? Si la escuela empieza a ser un espacio de construcción del conocimiento, vamos a valorar el conocimiento y no la aptitud individual de cada uno. ¿Cómo se construye el conocimiento en una escuela? Porque todos, y esto no lo digo yo, lo dice Spinoza y Deleuze, los cuerpos afectan a otros cuerpos y son afectados. Por lo tanto, para que un cuerpo afecte a otro, necesitamos potenciar las diferencias. ¿Se entiende? Si yo quiero potenciar las igualdades, nadie sale beneficiado, pero nadie. Si yo potencio las diferencias, todos salimos beneficiados. Es un planteo que Vygotsky hace cuando dice que el conocimiento es una construcción social. Necesita de la participación de todos. Con capacidad, sin capacidad, no sé, rubio, negro, morocho, blanco, pobre, todo. Necesitamos de las diferencias. No sé si queda más o menos claro eso. Ya casi estamos 7, casi 1 hora y media. Mirá qué rápido se fue. ¿Preguntas, dudas, emociones? Valeria está mirando reconcentrada. Cada tanto se ríe. No, es que es muy interesante, o sea, me encanta escucharte porque además de que sos como muy pausado, sos muy claro y muy explícito y es como que todo lo dibujás con un ejemplo, o sea, es como que bueno. uno se imagina cada una de las cosas que vos estás diciendo
Y es así, tal cual, como sucede en la escuela. No sé si soy tan pausado. A veces miro algunos videos y digo, no, voy a 2000 por hora. Pero bueno, ya que estoy, voy a decir algo que el otro día dije una partecita. En estos días, en estos días no, vamos a poner un mes. Terminé de escribir un libro. ¿Qué tiene todo esto? Trabajamos con alguien que me ayudó a corregir algunas cosas de expresión. Estamos terminando la etapa en esta semana y va a salir por la editorial Duncan. Así que vamos a tener un librito. Y si podemos, que estoy tratando, ya lo planteé hoy, que lo hagan audiolibro también, porque eso la verdad que resultó piola. Surgió de una casualidad, de algo que me dijo alguien. En la pandemia yo iba haciendo videos y después empecé a hacer los videos en Instagram. Y una profesora me dice, sí, yo me voy a dormir escuchando los videos de Instagram. Yo me reía, digo, la tipa que quiso decirme que se dormía de aburrimiento escuchando los videos. Bueno, yo lo tomé positivamente y ahí planteamos una guía que es audio, ¿no? Y la verdad que no lo había tenido en cuenta y es cierto, sobre todo ayer me planteaba una docente decir, no sé cómo organizarme en el tiempo, soy madre, esposa, trabajo, qué sé yo, digo, y pensaba, ¿no? Otra profesora me decía, yo cuando cocino escucho los audios. Buenísimo, a veces uno no se da cuenta de todos los recursos que hay hasta que empieza a laburar, ¿no? Y pensaba, ¿no? Para nosotros que tenemos nuestras capacidades funcionando todas casi, o no sé, bueno, cada uno sabrá, ¿qué será para un pibe, ¿no? Cuando no tiene esos recursos o cuando no nos ponemos a pensar la forma en que le mejoremos la vida. Y esto cuando uno empieza a analizar a fondo, un docente nos cambia la vida. Yo en mis agradecimientos en el libro les agradezco a 3 profesores de secundaria. Éxito con el libro, gracias. Porque la verdad a mí me cambiaron la vida esos 3 profesores. Entender, si bien mi abuelo ya me hacía leer mucho y me encantaba leer y siempre me interesó cómo las personas construimos el conocimiento, cómo vamos generando adaptaciones. Es como, yo digo, uno de los milagros que yo valoro como milagro es ver un avión de, no sé, 200 toneladas levantar vuelo. Es decir, cómo el hombre logró romper las leyes de la física es uno de los mayores milagros. Es decir, el conocimiento de la persona es fantástico. Es decir, cómo un pibe construye su conocimiento a partir del contexto y su cultura es increíble. Uno se pone a analizar y es increíble. Y si uno hace un aporte a eso, y la verdad que está tocando el cielo con las manos. Pero me parece que eso también es una valoración política de cada país, ¿no? Es decir, nosotros no estamos siendo reconocidos y hacemos un montón de cosas para no ser reconocidos. Es como un ida y vuelta, ¿no? Pero cuando hay países que valoran a sus docentes, esos países son potencias, porque entienden la capacidad que tiene el docente de cambiar vidas, para bien o para mal, ¿no? Pero positivamente nosotros tenemos, la verdad, que un espacio único. Es decir, uno puede hacer que el otro cambie su vida 180 grados. Es increíble lo que uno puede hacer. Y simplemente con una apertura de escucha, con ciertas sugerencias, ciertos acompañamientos en ciertos momentos, y se hace un cambio importante en un pibe.
nosotros somos referentes de los pibes en muchos sentidos. A veces el referente que tendría que estar ahí, padre, madre, familiar, lo que sea, no está y está el docente. Entonces, cuando uno habla de un sujeto estudiante, un sujeto de derecho, y tenemos que ampliar la mirada que tenemos y no decir el pibe es el futuro. No, el pibe es ahora, aquí y ahora, no es el futuro. Porque cuando decimos eso, nos sacamos el pibe de encima, decimos el futuro. No, el pibe es concreto, está ahí, le están pasando cosas. Así que yo creo que mirar la realidad y lo que uno tiene enfrente es muy importante. Así que bueno. Bueno, no sé si quieren hacer una última preguntilla y nos vamos a comer. El tipo tenía hambre. Marcos, ¿se sabe el nombre del libro ya o no? Sí, se sabe el nombre del libro. Se llama Hacer Escuela, Estrategias de Gestión y Supervisión Pedagógica. Se llama así. A ver, River. Vamos a ver, River. Es cierto, hoy juega River, mi hijo se fue. El tema es que estoy esperando, que no voy a decir todavía quién es la prologuista, porque la verdad me sorprendió, pero estoy esperando que me genere el prólogo, que ya me dijo que estaba ahí casi terminando, pero tenía un montón de laburo, y la verdad que, bueno, estoy esperando eso. Así que apenas de eso, mandamos y ya está, porque está todo listo. ¿Preguntas, dudas? Bueno, si no, cierro y ya nos vemos la semana que viene. Les digo, a todo el mundo, nosotros, los que se fueron anotando, tenemos el mail registrado, y gracias, Keiko, me dice felicitaciones. Nosotros ya los tenemos registrados y todas las semanas mandamos, aunque no se conecten, los mandamos igual. Y si hay alguien que no está, bueno, no vale la pena que lo diga, pero bueno, si no está, me tienen que mandar a trayectorias para que lo agreguen. Y eso. Bueno, que la pasen bien y vamos a ver River, como dijo Javier. Gracias. Chao, gente. Chao, gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, Marco. Excelente.